Yo y la amante de mi esposo quedamos embarazadas al mismo tiempo. Mi suegra dijo, la que dé a luz un hijo varón se quedará. Me divorcié de inmediato, y 7 meses después el hijo de la amante hizo que toda la familia de mi esposo. La fortuna de la familia de mi esposo, construida sobre generaciones de cerámica, se puso sobre la mesa como un premio. Mi suegra, con su amante embarazada al lado, me dio un ultimátum: el primer nieto varón lo heredaría todo. Decidí divorciarme y renunciar a ello, pero 7 meses después, ese niño se convirtió en el arma que lo destruiría todo. Este era solo el comienzo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 38 años. Soy arquitecta. Durante mucho tiempo, creí que los cimientos de mi vida eran sólidos, construidos con el amor y la confianza que compartía con mi marido, Javier. Pero un día de otoño en Sevilla, con ese olor a castañas asadas flotando en el aire, descubrí que vivía sobre un terreno inestable. Un terreno a punto de derrumbarse. La escena sigue grabada en mi mente, como una fotografía vieja que se niega a perder el color. El gran salón de la casa de mis suegros. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Isabel, mi suegra, estaba sentada en su sillón de terciopelo verde. Tan recta y regia como siempre. A su lado, en un sofá más pequeño, se sentaba Javier. Mi Javier. Y frente a ellos, en una silla que parecía un trono improvisado, estaba ella. Lucía. Yo permanecía de pie. Al lado de la chimenea de mármol. El frío de la piedra se sentía incluso a través de la tela de mi vestido. Las 3 figuras frente a mí formaban un tribunal silencioso. Lucía, con el rostro inclinado, mostraba una barriga incipiente, casi idéntica a la mía, una que yo todavía ocultaba bajo la ropa holgada. Un secreto que aún no había compartido. Javier no levantaba la vista del suelo. Ni una sola vez. Solo Isabel me miraba directamente a los ojos. Su mirada no era de odio, ni de pena. Era una mirada práctica. Fría. Como la de un empresario a punto de cerrar un trato. Rompió el silencio con una voz tan suave que resultaba aún más cruel. Elena, dijo, mientras se ajustaba el collar de perlas que siempre llevaba. La familia necesita un heredero. Un varón. Hizo una pausa. Larga. Dejó que las palabras se asentaran en el aire denso de la habitación. La que le dé a esta familia un hijo, continuó, con una calma que helaba la sangre, se quedará como la esposa de Javier. Un hijo. Un varón. De repente, todo cobraba sentido. Los meses de distancia de Javier. Su cansancio. El brillo de culpa en sus ojos. ¿No era solo una aventura? Era un plan. Un proyecto familiar del que yo había sido excluida. Me sentí como si estuviera viendo una obra de teatro absurda, pero el dolor en mi pecho era real. Punzante. Miré a Javier. Esperé que dijera algo. Que me defendiera. Que detuviera aquella locura. Pero él seguía con la cabeza gacha, prisionero del silencio. Prisionero de su madre. En ese momento, el amor que sentía por él no murió con un estallido. Se apagó lentamente, como una vela en una habitación sin aire. Lucía levantó la vista por un segundo. Me miró con una mezcla de triunfo y una extraña súplica. Quizás esperaba que yo luchara. Que gritara. Que montara una escena. Pero yo no hice nada de eso. Respiré hondo. Sentí el aire frío llenar mis pulmones y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una claridad absoluta. Me enderecé. Caminé lentamente hacia la puerta, y antes de salir, me giré. No miré a Isabel ni a Lucía.
Miré al hombre con el que había compartido 10 años de mi vida. No hay nada que competir, dije. Mi voz sonó firme. Me sorprendió incluso a mí misma. Te doy el divorcio. Salí de aquella casa sin mirar atrás. El aire fresco de la calle me golpeó la cara y sentí como si despertara de una larga pesadilla. La decisión estaba tomada. Mi matrimonio había terminado. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo una historia de amor que empezó en los patios de la universidad, entre libros de arquitectura y sueños compartidos, pudo terminar en una escena tan sórdida? No hace mucho, de verdad, yo creía tenerlo todo. Un amor, una carrera, un futuro. Un futuro que ahora se sentía como las ruinas de un edificio que yo misma había diseñado. 10 años. Parece toda una vida. ¿Recuerdo nuestros comienzos en Sevilla? El olor a azahar en primavera inundando nuestro pequeño apartamento alquilado en el barrio de Santa Cruz. Javier y yo éramos jóvenes. Teníamos más sueños que dinero, pero eso no importaba. Nos teníamos el uno al otro. Nos conocimos en la escuela de arquitectura. Él era brillante, apasionado. Yo era más metódica, más práctica. Éramos el equilibrio perfecto. Pasábamos las noches dibujando planos sobre la mesa del comedor, construyendo maquetas y entre proyecto y proyecto, construyendo nuestro futuro. Recuerdo el sabor del guiso de lentejas que yo preparaba los domingos, su plato favorito. Él siempre decía que mi comida le sabía a hogar. A nuestro hogar. Con el tiempo, el éxito llegó. Abrimos nuestro propio estudio. Nuestros nombres empezaron a ser conocidos. Compramos una casa más grande, con un pequeño jardín donde planté jazmines. Por las noches, nos sentábamos en el porche, con una copa de vino, y hablábamos de todo y de nada. Hablábamos de los hijos que tendríamos. 2, quizás 3. Llenaríamos esa casa de risas. Éramos felices. O al menos, yo creía que lo éramos. La sombra de Isabel siempre estuvo ahí. Al principio, era una sombra discreta. Una presencia elegante en las comidas familiares de los domingos. Ella era la matriarca de una familia importante, dueña de una empresa de cerámica tradicional que había pasado de generación en generación. Una empresa que necesitaba un heredero. Isabel nunca fue abiertamente cruel conmigo. No al principio. Sus ataques eran sutiles. Pequeños alfileres envueltos en seda. Aparecía en casa sin avisar, con una sonrisa, pero sus ojos lo inspeccionaban todo. Siempre encontraba algo que comentar. Elena, querida, trabajas demasiado. Una mujer debe guardar energías para otras cosas. Este jarrón es bonito, pero la cerámica de la familia es más duradera. Es para toda la vida. Toda la vida. Esa era su palabra favorita. El linaje. El futuro de la familia. El apellido. Cuando pasaron los primeros años y el embarazo no llegaba, sus comentarios se volvieron más directos. Durante las comidas, mientras servía el postre, dejaba caer frases al aire. Mi amiga Elvira ya tiene 3 nietos. Todos varones. ¡Qué bendición! Javier se tensaba a mi lado. Apretábamos las manos por debajo de la mesa. Era nuestro pacto silencioso. Nuestra resistencia. Empezamos a visitar clínicas de fertilidad. Un camino silencioso y agotador, lleno de esperas y decepciones. Cada mes, la misma esperanza. Cada mes, la misma pequeña muerte. Yo lo llevaba en silencio, por él, por nosotros. Pero la presión de Isabel era constante. Llamaba a Javier a su despacho. Tenían largas conversaciones a puerta cerrada. Después de esas llamadas, él volvía a casa distinto. Distante.
Mamá solo se preocupa por nosotros, me decía, sin mirarme a los ojos. Pero no era preocupación. Era control. Era la obsesión por un heredero que continuara con el negocio familiar. Yo era un simple recipiente que no cumplía su función. Un jarrón bonito, pero vacío. El último año, todo empeoró. Javier empezó a llegar tarde a casa. Siempre había una excusa. Una reunión importante. Un problema en la fábrica de cerámica. La empresa, que antes era solo de su familia, de repente se convirtió en su principal prioridad. Su refugio. Nuestras cenas en el porche se acabaron. El vino sabía amargo. El silencio entre nosotros se hizo pesado, denso. A veces, por la noche, lo oía suspirar en la oscuridad. Yo quería preguntarle qué le pasaba. Quería romper ese muro que había crecido entre nosotros. Pero estaba tan cansada. Cansada de las clínicas, de las agujas, de la sonrisa forzada en las comidas de los domingos. Y sobre todo, cansada de sentir que le estaba fallando. Una noche, intenté hablar con él. Le preparé su guiso de lentejas. Quería recuperar un trozo de lo que fuimos. Él apenas lo probó. ¿No tienes hambre?, le pregunté. Estoy cansado, Elena. Es todo, respondió, y su voz sonó extraña. Áspera. Entonces, sin pensarlo, le dije, quizás deberíamos irnos de viaje. Solo tú y yo. Como antes. Él se levantó de la mesa de golpe. La silla chirrió contra el suelo. ¿Ahora, Elena? ¿De verdad crees que es momento para viajes?, dijo, y por primera vez, vi irritación en sus ojos. Una irritación dirigida hacia mí. Ese fue el principio del fin. La primera grieta en los cimientos que yo creía indestructibles. Esa noche, por primera vez en 10 años, dormí dándole la espalda. Y en la oscuridad, sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío de la soledad. La premonición de que una tormenta se acercaba. Y yo no tenía dónde resguardarme. La sospecha es como una gotera. Al principio, es solo una mancha de humedad en el techo. Casi imperceptible. Intentas ignorarla, te convences de que no es nada. Pero la mancha crece, lenta y segura, hasta que un día, una gota cae. Y luego otra. Y ya no puedes ignorarlo más. Mi primera gota fue el olor a un perfume de mujer que no era el mío en su camisa. Un perfume dulce, floral. Yo nunca uso perfumes así. Cuando se lo pregunté, dijo que era de una compañera de la oficina que le había dado un abrazo por su cumpleaños. Una mentira torpe. Su cumpleaños había sido hacía 2 meses. Luego vino su teléfono. Siempre había sido un objeto sin importancia, abandonado en cualquier sitio. De repente, se convirtió en una fortaleza. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Lo llevaba consigo hasta el baño. Empecé a notar cómo sus dedos se tensaban si yo me acercaba mientras él escribía un mensaje. Empecé a unir las piezas, como si estuviera diseñando el plano de un edificio defectuoso. Las llegadas tarde. Las llamadas misteriosas que contestaba en el jardín. Su repentino interés por la fábrica de cerámica. Se estaba construyendo una vida paralela, y yo vivía en la fachada que él mostraba al mundo. Pero la verdad no la descubrí espiando su teléfono. No hizo falta. La verdad llegó de la forma más fría y burocrática posible. En un sobre blanco. El extracto mensual de la tarjeta de crédito que compartíamos. Lo abrí una tarde, mientras me tomaba un té. Revisaba las cuentas por costumbre, sin esperar nada. Y entonces lo vi. Un cargo. Un solo cargo que no cuadraba.
Clínica Ginecológica Santa Ángela. El concepto era, paquete de seguimiento de embarazo, primer trimestre. El importe, casi 2.000 euros. Casi. 2.000 euros. Me quedé mirando el papel. La taza de té temblaba en mi mano. Yo no había pisado esa clínica en mi vida. Mi médico era el doctor Romero, en el hospital público. Conocía esa clínica, por supuesto. Era la más cara y exclusiva de Sevilla. El lugar donde las mujeres de la alta sociedad iban a tener a sus hijos. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Todo encajó. El perfume. El teléfono. Las mentiras. Era tan obvio. Tan dolorosamente obvio. Esa noche, cuando Javier llegó, yo estaba sentada en el salón. En silencio. Con la luz apagada. Dejé el extracto de la tarjeta sobre la mesa de centro. Él entró, silbando una melodía alegre, y se detuvo en seco al verme en la penumbra. Elena, ¿qué haces aquí a oscuras? Me has asustado, dijo, intentando forzar una sonrisa. Encendí la lámpara pequeña. La luz amarilla iluminó su rostro cansado y el papel sobre la mesa. Su mirada bajó hacia el extracto. Vio el cargo. Y su sonrisa se desvaneció. El color desapareció de su cara. No grité. No lloré. No le pregunté quién era ella. Solo pregunté, ¿desde cuándo, Javier? Él se derrumbó. Se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Y entonces, entre murmullos y frases entrecortadas, lo confesó todo. Se llamaba Lucía. Era una empleada joven de la fábrica. Llevaban casi un año. Al principio, dijo, fue solo un error. Una estupidez. Pero luego, su madre se enteró. Isabel. Mi suegra lo sabía. Pero no solo lo sabía. Ella lo había fomentado. Le había dicho a Javier que era la solución. Que era una forma de darle a la familia lo que yo no podía. Un heredero. Ella también está embarazada, Elena, susurró él, finalmente. Nos enteramos hace un mes. En ese momento, el mundo se detuvo. Y una ironía cruel, casi cómica, me golpeó con la fuerza de un huracán. Porque justo esa mañana, después de tantos años de intentos fallidos, yo había recibido una llamada del doctor Romero. Una llamada para confirmarme la noticia que tanto había esperado. Yo también estaba embarazada. No se lo dije. No pude. ¿Cómo podía compartir mi pequeño milagro en medio de tanta suciedad? ¿Cómo podía poner mi alegría al lado de su traición? En ese momento, con el corazón hecho pedazos y dos vidas creciendo en paralelo, una en mi vientre y otra en el de ella, supe que mi matrimonio había terminado. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. ¿Alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar, me encantaría leer sus historias. 2 días después de la confesión de Javier, sonó el teléfono. Era Isabel. Su voz era melosa, como la miel que esconde veneno. Elena, querida, necesito que vengas a casa esta tarde, dijo. Tenemos que hablar. Como familia. Como familia. Qué palabra tan hueca me pareció en ese momento. Pero acepté. Sabía que tenía que enfrentarme a esto de una vez por todas. Tenía que ver con mis propios ojos hasta donde llegaba la podredumbre. Llegué a su casa a las 6 en punto. La casa de siempre, con sus muebles antiguos y sus jarrones de cerámica perfectamente colocados. Todo olía a cera y a hipocresía. Entré en el salón, y allí estaban. Exactamente como lo recordaría para siempre. Isabel,
en su trono de terciopelo. Javier, hundido en el sofá, pálido. ¿Y ella? Lucía. Sentada en una silla, con las manos sobre su vientre. Llevaba un vestido sencillo, de colores claros. Intentaba proyectar una imagen de inocencia. De víctima. La vi, por primera vez, la miré directamente. Era joven, bonita. Pero en sus ojos no vi amor por Javier. Vi ambición. Vi cálculo. Sostuve su mirada hasta que ella la apartó, incómoda. No sentí celos. Sentí una profunda lástima. Y un asco inmenso. Me quedé de pie, junto a la chimenea, en el mismo lugar donde siempre me ponía. Mi lugar. El lugar que ahora me querían arrebatar. No dije nada. Solo esperé. El silencio se podía cortar con un cuchillo. Javier no paraba de moverse, de cruzar y descruzar las piernas. Lucía se mordía el labio. Solo Isabel parecía completamente tranquila. Disfrutando del momento. Finalmente, habló. Bien, comenzó, como si abriera una reunión de negocios. Supongo que Javier ya te ha puesto al corriente de la situación. Yo no respondí. Solo la miré. Ella continuó, imperturbable. Empezó un largo discurso. Habló de la tradición. Del deber. Del apellido familiar. Habló del negocio de cerámica, de lo importante que era asegurar su futuro. Habló de la mala suerte que habíamos tenido Javier y yo. De mis problemas. La vida a veces nos pone en situaciones difíciles, dijo, con un falso tono compasivo. Pero una familia fuerte encuentra soluciones. Y yo he encontrado la mejor solución para todos. Mientras hablaba, yo observaba la escena. Observaba los cuadros caros en las paredes. La plata reluciente sobre la mesa. Todo era una fachada. Una decoración para ocultar la miseria moral que había dentro. Javier seguía sin mirarme. Era un cobarde. Un hombre sin voluntad, reducido a un niño asustado por su madre. Lucía es una buena chica, prosiguió Isabel, haciendo un gesto hacia ella. Y nos va a dar lo que esta familia necesita. Un heredero. Se inclinó hacia adelante, juntando las yemas de sus dedos. La matriarca a punto de dar su veredicto final. Pero tú, Elena, sigues siendo la esposa de mi hijo. Y yo soy una mujer justa. Justa. La palabra resonó en mi cabeza, vacía de todo significado. Así que he pensado en un acuerdo. Razonable. Ambas estáis embarazadas. El destino ha querido que así sea. Por lo tanto, el destino decidirá. Y entonces, pronunció la sentencia que ya conocéis. La familia necesita un heredero. Un varón. La que le dé a esta familia un hijo, se quedará como la esposa de Javier. Hubo un silencio. Un silencio sepulcral. Esperaban mi reacción. Quizás lágrimas. Gritos. Súplicas. Lucía me miraba de reojo, con los ojos muy abiertos. Javier finalmente levantó la vista, y en su cara vi una mezcla de vergüenza y una patética esperanza. La esperanza de que yo aceptara aquel trato humillante. De que le resolviera el problema. Pero la mujer que había entrado en esa casa ya no era la misma. El dolor de los últimos días me había vaciado de lágrimas. Me había llenado de una calma fría. Una calma hecha de acero. No me sentía una víctima. Me sentía una espectadora. Viéndolos a ellos, tan pequeños, tan atrapados en su propio juego miserable de poder y ambición. Y entendí que yo no pertenecía a ese lugar. Así que hice lo único que una mujer con dignidad podía hacer.
Respiré hondo. Me enderecé. Caminé lentamente hacia la puerta. Y justo antes de salir, me giré y miré al hombre con el que había soñado envejecer. No hay nada que competir, dije, con la voz clara y firme. Te doy el divorcio. Y me fui. Dejé atrás el salón del juicio. Dejé atrás a mi marido, a su madre y a su amante. Dejé atrás 10 años de mi vida. Y mientras cerraba la puerta, escuché un silencio atronador. El sonido de su mundo perfecto, de su plan perfecto, empezando a hacerse añicos. La primera noche después de dejar la casa que compartía con Javier, no dormí. Me quedé en un hotel impersonal, mirando el techo. No lloré. Me sentía, vacía. Como un edificio del que han sacado todos los muebles, dejando solo el eco. Era el vacío de 10 años de vida desapareciendo de golpe. Pero a la mañana siguiente, con la primera luz del sol entrando por la ventana, algo cambió. El vacío empezó a llenarse. No de tristeza, sino de una extraña calma. La calma de saber que ya no tenía que luchar más. Que ya no tenía que fingir. Que era libre. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Pilar. Ella lo sabía todo, por supuesto. Es esa clase de amiga a la que no necesitas darle explicaciones. Llegó en menos de media hora con 2 cafés y un abrazo que me recompuso por dentro. Bien hecho, me dijo, sin más. Y eso era todo lo que necesitaba oír. Con su ayuda, encontré un pequeño apartamento en el barrio de Triana, al otro lado del río. Un lugar lleno de luz, con un balcón que daba a un patio lleno de geranios. Mientras desempaquetaba mis pocas cosas, libros, ropa, mis herramientas de dibujo, sentía que estaba construyendo mi nueva vida desde los cimientos. Unos cimientos que, esta vez, serían solo míos. El segundo paso fue llamar a un abogado. Señor Mateo. El mejor de Sevilla en divorcios. Un hombre mayor, serio, con unos ojos que parecían haberlo visto todo. Le conté la historia. Sin adornos. Sin lágrimas. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se ajustó las gafas y me dijo, señora, usted no solo va a divorciarse. Va a asegurarse de que su futuro y, sobre todo, el futuro de su hijo o hija, esté protegido. Legalmente, ese bebé que usted espera es el nieto legítimo de esa familia. Y eso, tiene consecuencias que ellos aún no han calculado. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me di cuenta de que no estaba sola en esto. Tenía la ley de mi parte. Y lo más importante, me tenía a mí misma. Mientras yo empezaba a construir mi nueva rutina, mis visitas al médico, mis paseos por la orilla del Guadalquivir, mi trabajo en el estudio, me llegaban noticias del otro mundo. Del mundo que había dejado atrás. Pilar me contaba, con cuidado, lo que oía por amigos comunes. Isabel no había perdido el tiempo. Estaba organizando fiestas para presentar a Lucía en sociedad. La llamaba su nueva nuera. Hablaba abiertamente del heredero que venía en camino, como si fuera un trofeo. Compraban ropa carísima, muebles para el cuarto del bebé. Un despliegue de riqueza y arrogancia. Un despliegue de riqueza y arrogancia. Al principio, esas noticias me producían una punzada de dolor. Pero poco a poco, ese dolor se transformó en otra cosa. En compasión. En una extraña pena por ellos. Estaban celebrando una victoria construida sobre la mentira y la crueldad. Una victoria hueca. Una tarde, estaba sentada en mi balcón. El sol de la tarde calentaba mis brazos. Tenía un libro abierto sobre el regazo, pero no estaba leyendo. Tenía la mano puesta sobre mi vientre. Y entonces, lo sentí. Una pequeña patada. Un aleteo suave, como una mariposa.
Me quedé sin aliento. Y por primera vez en muchos días, sonreí. Una sonrisa de verdad, que me salió desde dentro. En ese momento, entendí que no había perdido nada. Al contrario, había ganado lo más importante. Mi paz. Mi dignidad. Y la pequeña vida que crecía dentro de mí. Ellos podían tener sus fiestas, su dinero, su falso heredero. Podían celebrar sobre las ruinas de nuestro matrimonio. Yo tenía algo mucho más valioso. Tenía un futuro. Un futuro que empezaba a moverse dentro de mí. Y por primera vez, sentí una profunda y serena esperanza. La tormenta había pasado. Y yo, en medio de los escombros, estaba empezando a reconstruir. Y esta vez, lo haría a mi manera. Pasaron 7 meses. 7 meses en los que mi mundo se hizo pequeño y, a la vez, infinito. Mi universo se reducía a mi apartamento en Triana, a mi trabajo en el estudio, que se convirtió en mi refugio, y, sobre todo, al espacio que crecía y crecía en mi interior. La vida se llenó de pequeños rituales. Por las mañanas, me sentaba en el balcón con un tazón de fruta y sentía el sol en mi cara mientras el bebé se movía dentro de mí. Por las tardes, iba a mis clases de preparación al parto. Allí, rodeada de otras mujeres embarazadas, me sentía normal. Una más. No la esposa abandonada ni la protagonista de un drama. Solo una futura madre. Empecé a preparar la habitación del bebé. Pinté las paredes de un color amarillo suave, como la luz del amanecer. Monté la cuna yo misma, pieza a pieza, siguiendo las instrucciones. Cada tornillo que apretaba era como poner un ladrillo en mi nueva vida. Una vida que estaba construyendo sola, para nosotras dos. Porque ya sabía que era una niña. Mi niña. Del otro lado del río, en el mundo que yo había dejado, la vida era muy diferente. Era un mundo de ruido y de apariencias. Pilar me mantenía informada, no por cotilleo, sino para que estuviera preparada. Me contaba que Isabel estaba fuera de control. Había contratado a un decorador famoso para convertir un ala entera de la mansión en la habitación del heredero. Había comprado un cochecito de bebé de una marca italiana carísima. Había encargado ropa de bebé bordada a mano con las iniciales de la familia. Cada noticia era una prueba más de su obsesión. No preparaba la llegada de un nieto. Preparaba la coronación de un príncipe. Un día, Pilar me contó algo más serio. Un amigo suyo, que trabajaba en una notaría, le había comentado que Isabel había iniciado los trámites para cambiar su testamento. Quería poner una parte importante de las acciones de la empresa de cerámica a nombre del niño. De su nieto. Del hijo varón que estaba segura que Lucía le daría. Estaba apostando todo su patrimonio a una sola carta. Una carta que aún no había sido revelada. Yo escuchaba todo esto con una extraña distancia. Ya no me dolía. Era como ver una película sobre gente que yo antes conocía. Me daba pena. Me daban pena por construir un castillo tan grande sobre unos cimientos tan frágiles. Y un día, los vi. Fue una tarde de martes. Yo estaba en una cafetería cerca de mi casa, una de esas con mesitas en la calle. Me tomaba un descafeinado y leía un libro sobre lactancia. Entonces, los vi pasar por la acera de enfrente. Javier y Lucía. Ella se veía radiante. Llevaba un vestido caro que acentuaba su embarazo avanzado. Caminaba con la cabeza alta, sonriendo, saludando a un conocido. Era la viva imagen del triunfo. Pero fue Javier quien me llamó la atención. Estaba apagado. Su traje elegante le quedaba un poco grande. Tenía ojeras. Caminaba un paso por detrás de ella, como si le costara seguirle el ritmo. No sonreía. Miraba al suelo, con los hombros caídos.
No parecía un futuro padre feliz. Parecía un hombre llevando una carga muy pesada. En ese momento, nuestros ojos se cruzaron. Fue solo un segundo. Un instante congelado en el tiempo. Vi sorpresa en su mirada. Y luego, una profunda, inmensa vergüenza. Apartó la vista tan rápido que fue casi un acto violento. Tiró suavemente del brazo de Lucía y la apresuró para doblar la esquina, desapareciendo de mi vista. Me quedé quieta, con la taza en la mano. El corazón me latía un poco más rápido, pero no era por dolor. Era por la confirmación de algo que yo ya sospechaba. Él no era feliz. Había conseguido lo que su madre quería. Tenía a la mujer que le daría un heredero. Estaba viviendo en el centro del gran teatro familiar. Y era profundamente miserable. Me llevé la mano al vientre y sentí una patadita suave, como un saludo. Y comprendí que la verdadera victoria no era tener la razón. No era verlos fracasar. La verdadera victoria era estar sentada allí, sola, en una cafetería cualquiera, sintiendo a mi hija moverse dentro de mí. Y sentir paz. Una paz profunda y verdadera. Algo que todo el dinero y el poder de su familia nunca podrían comprar. Mi hija decidió nacer una madrugada lluviosa de mayo. El parto fue largo, difícil. Pero no estuve sola. Pilar estuvo a mi lado todo el tiempo. Sujetando mi mano. Poniéndome un paño húmedo en la frente. Susurrándome palabras de ánimo cuando sentía que no podía más. No había lujos. No había una habitación privada con vistas. Solo las paredes blancas de un hospital público y la increíble humanidad de las enfermeras. Y entonces, a las 7 de la mañana, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de la lluvia, la escuché. Su primer llanto. Un sonido pequeño, pero tan poderoso que borró de golpe todos los meses de dolor y soledad. Me la pusieron sobre el pecho, tan pequeña, tan arrugada, tan perfecta. La miré y el mundo entero desapareció. Ya no existía Javier. Ni Isabel. Ni Lucía. Solo existíamos ella y yo. Le puse de nombre Sofía. Significa sabiduría. Porque sentí que ella, con solo nacer, me había enseñado la lección más importante de mi vida. Que el amor verdadero no es una competición. No es un trofeo. Es ese vínculo silencioso, inquebrantable, que sentí en cuanto su piel tocó la mía. Los primeros días fueron un torbellino de pañales, de tomas nocturnas, de un cansancio feliz que nunca antes había conocido. Mi pequeño apartamento en Triana se convirtió en un santuario. Un mundo protegido, lleno de arrullos y del olor a bebé. Ese era mi legado. No un apellido grabado en cerámica, sino una nueva vida entre mis brazos. Unas 3 semanas después, nació el otro niño. Me enteré no por una llamada, sino por el periódico. La noticia salió en la sección de sociedad de la prensa local. Nace el heredero del imperio cerámico, decía el titular. La foto mostraba a un Javier sonriente, una sonrisa forzada, de cartón piedra, y a una Lucía exultante, saliendo de la clínica Santa Ángela. Y en el centro, majestuosa, Isabel, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta de cachemir azul. El niño se llamaba Alejandro. Un nombre de conquistador. De rey. Y la celebración estuvo a la altura. Dieron una fiesta de bautizo que, según me contó Pilar, fue el evento social del año. Invitaron a toda la alta sociedad de Sevilla. Hubo catering de lujo, música en directo, regalos extravagantes. Isabel pronunció un discurso. Habló del futuro. De la continuación del linaje. De la inmensa alegría de tener por fin a su nieto. A su heredero varón. Yo leía los detalles y no sentía envidia. Ni rabia. Sentía una especie de extrañeza.
Era como si estuvieran celebrando algo que no era real. Transformaron el nacimiento de un niño en una demostración de poder. En la última jugada de su partida. Y habían ganado. O eso creían ellos. Yo, mientras tanto, estaba en mi sofá, con la única luz de una lamparita, acunando a Sofía, que se había quedado dormida sobre mi pecho. Su respiración era suave, acompasada. Olía a leche y a inocencia. Y en ese silencio, en esa paz, me sentí la mujer más rica del mundo. Ellos tenían al heredero. Tenían las fiestas y los titulares. Yo lo tenía todo. Y así, con mi pequeña Sofía en brazos, sentí que mi mundo por fin estaba completo, lejos de aquella farsa. Pero la vida, a veces, tiene un sentido del humor muy oscuro y justo cuando crees que la historia ha terminado, te demuestra que el acto final apenas va a comenzar. Si han escuchado hasta aquí, les pido que me ayuden comentando el número 1, aquí abajo. Solo para saber que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia en el canal Corazones de Millonarios es el mayor aliento para contarles la última parte de esta amarga historia. Mientras Sofía crecía sana y risueña, llenando mis días de una felicidad sencilla y pura, al otro lado del río, en la gran mansión, una nube oscura comenzaba a formarse. Las noticias me llegaban a través de Pilar. Su prima era enfermera en la planta de pediatría de la Clínica Santa Ángela, así que la información era de primera mano. Discreta, pero precisa. Al parecer, el pequeño Alejandro no estaba bien. No era una enfermedad grave, nada alarmante al principio. Simplemente, no prosperaba como debía. No ganaba peso. Lloraba constantemente, un llanto débil y quejumbroso. Cogía un resfriado detrás de otro. Los mejores pediatras de Sevilla lo visitaban, pero ninguno encontraba una causa clara. Es un niño algo débil, decían. Necesita tiempo. Pero el tiempo pasaba y el heredero seguía siendo un niño frágil. Pálido. Pequeño para su edad. Isabel, al principio, negaba la evidencia. Culpaba al aire de la ciudad. A la leche de fórmula. Incluso llegó a insinuar que Lucía no lo cuidaba con suficiente esmero. Para ella, era imposible que un niño de su sangre, de su linaje, pudiera tener algún defecto. La perfección era un requisito familiar. Pero después de 6 meses de visitas médicas y noches en vela, la preocupación empezó a roer su armadura de arrogancia. Gastaron una fortuna en pruebas. Análisis de todo tipo. Y nada. Los resultados siempre eran normales. Finalmente, desesperados, acudieron a un especialista de Madrid. Una eminencia en genética pediátrica. El médico, después de estudiar el caso durante semanas, les dio su opinión. Sospechaba de un síndrome genético muy raro. Una de esas enfermedades que solo aparecen en los libros de medicina. Para confirmarlo, necesitaba hacer un estudio genético completo. Un análisis del ácido desoxirribonucleico. Necesitaba muestras del niño. De la madre. Y del padre. Pilar me contó la escena, tal y como se la había descrito su prima, que estaba presente. La consulta se quedó en silencio. Javier palideció. Pero fue Lucía la que tuvo la reacción más extraña. Se puso rígida. Se abrazó a sí misma y murmuró algo sobre que no quería someter al niño a más pruebas dolorosas. Isabel, sin embargo, no dudó ni un segundo. Para ella, aquello no era una amenaza. Era una oportunidad. Una oportunidad de demostrarle al mundo, y a ese médico de Madrid, que la sangre de su familia era intachable. Se puso en pie y, con esa voz autoritaria que yo conocía tan bien, zanjó la discusión. Se hará. Por supuesto que se hará, sentenció, mirando al médico. Y luego, clavó sus ojos en Lucía con una frialdad cortante.
Hay que hacer lo que sea necesario para encontrar el problema. Y para demostrar que la causa no viene de nuestra parte. Esa fue su frase. Demostrar que la causa no viene de nuestra parte. Pilar me dijo que la cara de Lucía se quedó blanca como el papel. Intentó balbucear una protesta, pero Isabel la fulminó con la mirada y ella se calló. Javier, como siempre, no dijo nada. Solo asintió, con la mirada perdida. Y así, la decisión fue tomada. La propia Isabel, en su soberbia, en su fe ciega en la superioridad de su linaje, acababa de encender la mecha. Había encontrado el talón de Aquiles de su pequeño imperio. Lo que no sabía era que la flecha que estaba a punto de clavarse en él, no era la enfermedad del niño. Era la verdad. Una verdad que la ciencia estaba a punto de revelar de la forma más imparcial y demoledora posible. Las verdades importantes nunca llegan de forma suave. Llegan como un terremoto. Sin avisar. Y lo derriban todo a su paso. Yo me enteré de la verdad unas horas antes que ellos. Mi abogado, el señor Mateo, me llamó a su despacho. Era un hombre de pocas palabras, pero ese día su rostro serio tenía una expresión distinta. Una mezcla de gravedad y, me atrevería a decir, de justicia poética. Elena, me dijo, yendo directo al grano. Tengo información confidencial. Un contacto en el laboratorio de Madrid me ha adelantado los resultados de las pruebas genéticas. Se detuvo, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. El niño, Alejandro, efectivamente tiene el síndrome que el médico sospechaba, dijo. Pero eso no es lo más importante. Me miró por encima de las gafas. El informe de paternidad es concluyente. Hay un 0% de probabilidad de que Javier sea el padre biológico de ese niño. 0%. No sentí alegría. No sentí deseos de venganza. Sentí un vacío inmenso. El derrumbe final de todo lo que alguna vez fue mi vida. Toda la humillación, toda la competición, toda la farsa, por nada. Por el hijo de otro hombre. La escena que siguió me la contó Pilar, con detalles que parecían sacados de una película. Pero era real. Demasiado real. El médico citó a Isabel, Javier y Lucía en su consulta para darles los resultados en persona. Empezó por la parte médica, explicando con términos complicados la enfermedad del niño. Isabel escuchaba, impaciente, con el ceño fruncido. Sí, doctor, eso ya lo entendemos, le interrumpió ella. Pero, ¿y la causa? ¿El origen genético? El médico suspiró. Cogió otro folio del informe. Ahí es donde la situación se complica, dijo, con cuidado. Porque, para nuestra sorpresa, hemos encontrado una incompatibilidad total. Según estos resultados, con una fiabilidad del 99,9%. Hizo una pausa que debió de durar una eternidad. Señor Javier, usted no es el padre biológico de Alejandro. Pilar me dijo que la primera en reaccionar fue Isabel. No gritó. Se quedó sin aire. Se llevó una mano al pecho y sus ojos se pusieron en blanco. Se desplomó en la silla. Un ataque de ansiedad. O quizás algo peor. Javier se quedó paralizado, mirando al médico, luego a su madre, luego a Lucía. Su cara pasaba del blanco al rojo. Y entonces, como si despertara de un trance, se giró hacia ella. Y explotó. La discusión, los gritos, se oyeron por todo el pasillo de la clínica. La verdad salió a borbotones, fea y desesperada. Lucía, entre sollozos, lo confesó todo. Había tenido una aventura con un antiguo novio, justo al mismo tiempo que empezaba su relación con Javier. No sabía de quién era el hijo. Pero cuando Isabel le ofreció el oro y el moro por un heredero, decidió apostar.
y rezar para que la suerte estuviera de su lado. No lo estuvo. La vuelta a casa fue una pesadilla. Isabel, medicada y temblorosa. Javier, mudo de rabia. Esa misma noche, la echó de casa. A ella y al niño enfermo. Con lo puesto. La arrojó a la calle como si fuera basura. La caída del imperio fue rápida y brutal. Al día siguiente, Isabel sufrió un infarto leve. La ingresaron en el hospital. La mujer que había gobernado a todos con puño de hierro era ahora una anciana frágil y derrotada, conectada a máquinas. Javier se encerró en la mansión, negándose a ver a nadie. Se pasaba los días bebiendo, roto por la doble traición. La de su amante. Y, a su manera, la de su madre, que lo había empujado a aquel abismo. Y luego estaban las consecuencias legales. El señor Mateo me informó de que el testamento modificado por Isabel, que legaba una fortuna al nieto heredero, se convertía ahora en un problema mayúsculo. Un escándalo legal y financiero que mancharía el nombre de la familia durante años. El gran plan de Isabel no solo había fracasado. Se había vuelto contra ella. La casa que tanto se había esforzado por construir sobre el pilar de un heredero, se había derrumbado por completo. Y todo lo que quedaba eran ruinas. Ruinas de una familia, de un nombre, de una vida entera construida sobre la arrogancia y la mentira. Ha pasado más de un año desde el día en que la verdad salió del laboratorio. Hoy, la lluvia fina de otoño golpea suavemente los cristales de mi ventana, aquí en mi apartamento de Triana. El mundo de ahí fuera parece gris, pero aquí dentro, todo es cálido. Huele a bizcocho de limón recién hecho y a la colonia suave de mi hija. Sofía duerme en su cuna. Tiene 14 meses. Ya ha dicho sus primeras palabras, mamá, y agua. A veces, cuando la miro dormir, con sus manitas hechas puños y su respiración tranquila, pienso en todo lo que hemos pasado. Pienso en el otro niño, en Alejandro. Sé que Lucía volvió a su pueblo con él, y que su familia la ayuda a cuidarlo. A veces me pregunto cómo estará. Y, extrañamente, no le deseo ningún mal. Solo espero que encuentre la paz que su madre le robó. Del otro lado del río, las ruinas del imperio siguen humeando. Isabel sobrevivió al infarto, pero ya no es la misma. La enfermedad, y sobre todo, la humillación pública, la han convertido en una sombra de lo que fue. Vive recluida en su mansión, atendida por enfermeras. Dicen que apenas habla. La gran matriarca, que vivió por y para el apellido, ahora vive con la vergüenza de saber que todo el mundo conoce su historia. Que apostó su reino por un heredero que no era suyo. Ese es, quizás, el peor castigo para alguien como ella. El orgullo destrozado es una enfermedad que no tiene cura. Javier. A Javier no lo he vuelto a ver. Sé que se fue de la casa de su madre. Rompió toda relación con ella, culpándola del desastre. Vive solo, en un apartamento en el centro. La empresa de cerámica, sin el liderazgo firme de Isabel y con la moral por los suelos, atraviesa serias dificultades. Él intentó llamarme un par de veces, hace unos meses. Vi su nombre en la pantalla del teléfono y mi corazón no dio ningún vuelco. Ni de rabia, ni de pena. Simplemente, no sentí nada. No contesté. No por rencor. Sino porque ya no quedaba nada que decir. Nuestra historia estaba cerrada, y abrirla de nuevo sería como profanar una tumba. Mucha gente podría pensar que yo gané. Que esta es una historia de venganza donde los malos reciben su merecido. Pero yo no lo veo así. Porque en este juego, en realidad, todos perdimos algo. Isabel nos enseñó una lección amarga para los padres, que el amor no es imponer tus sueños en la vida de tus hijos. La felicidad de un hijo nunca puede construirse sobre la infelicidad de otro.
su obsesión por un legado de cerámica la dejó sin lo más importante, una familia. Javier es la lección para los hijos, la debilidad tiene un precio muy alto. No defender a la persona que amas, ceder al chantaje emocional, permitir que otros decidan tu vida, te convierte en un prisionero. Él creyó que obedeciendo a su madre encontraría el camino fácil, y acabó perdiéndolo todo, a su esposa, a su familia, y a sí mismo. Y toda esta historia, supongo, es una lección sobre la naturaleza humana. Sobre cómo la ambición, la mentira y el deseo de aparentar pueden envenenarlo todo. Construyeron un mundo basado en el engaño, creyendo que podían controlar el destino. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por la que salir. Y al final, los ahogó a todos. A veces, por la noche, cuando Sofía se despierta, la cojo en brazos y nos sentamos en el sillón junto a la ventana. Miro las luces de Sevilla al otro lado del río, y pienso en el legado. Durante años, me hicieron creer que el legado era un apellido, una empresa, un heredero varón. Me hicieron sentir inferior por no poder proporcionarlo. ¡Qué equivocados estaban! Ahora entiendo que el verdadero legado no es lo que dejas para tus hijos. Es lo que dejas en ellos. Mi legado es la risa de Sofía cuando le hago cosquillas. Es la tranquilidad de nuestro hogar. Es enseñarle a ser fuerte, a ser honesta, a respetarse a sí misma por encima de todo. Es enseñarle que el amor se construye cada día con pequeños gestos de verdad, no con grandes demostraciones de mentira. Miro a mi hija, que se acurruca contra mi pecho, y le doy un beso en su pelo suave. Ella es mi verdad. Es mi victoria. No sobre ellos, sino sobre la tristeza. Sobre el pasado. Mi nombre es Elena. Tengo casi 40 años. Y por fin, después de la tormenta, he encontrado mi lugar en el mundo. No es una mansión llena de cerámica cara. Es este pequeño apartamento, lleno de luz, con olor a bizcocho y a futuro. Un futuro que, por fin, me pertenece por completo. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo especial, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal Corazones de Millonarios para no perderse los próximos secretos del corazón. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista seas tú.